Otra vez nos encontramos en Conceptos Bíblicos, estamos aquí con Alex Rey, y el título de esta semana, ¿cuál es? Sí, el título de esta semana, Joel, es Tiempo de ser padres. Lo más importante en la paternidad es poder encontrar las maneras correctas para que nuestros hijos entiendan y crean que nosotros los amamos. Como padres podemos ser muy bien intencionados, pero a pesar de eso no lograr que nuestros hijos crean en nuestro amor, ya sea por darles una libertad mal entendida o por controlarlos con el fin de evitar que se equivoquen. El equilibrio solamente se logrará por medio de la contemplación de Cristo. Comencemos. El Salmo 127:3 dice: los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Si leemos este verso fuera de su contexto y del marco histórico-cultural del pueblo de Israel, podemos llegar a conclusiones que pueden causar mucho daño, especialmente a aquellas personas que no pueden tener hijos. Comencemos diciendo que para comprender mejor el texto, la palabra más adecuada sería herencia o posesión en vez de regalo. También no se puede pasar por alto que en la cultura hebrea el no tener hijos era visto como un castigo o una maldición de Dios. Y finalmente, el contexto de todo el Salmo apunta a que la obtención de cosas sin Dios de nada sirve, o lo que es lo mismo, se convierten en pura vanidad. Y yo te pregunto, en este contexto o en estos principios que hemos visto ahora, ¿son los hijos un regalo o una bendición de Dios? ¿Dios le da hijos a unos y a otros no? O lo que es lo mismo, ¿Dios bendice con hijos a algunos padres y a otros decide no bendecirlos de esa manera? Cuando un padre no puede tener hijos, ¿es responsabilidad de Dios? ¿Qué pasa con los padres que llevan años orando y clamando incansablemente por un hijo y Dios todavía permanece en silencio? ¿Qué tú crees, Juan? Para mí es un misterio. Para mí es un misterio. Hay dos razones. Nosotros vemos en la Biblia que muchas veces Dios se tardó con un hijo para un patriarca. Todas las esposas de los patriarcas fueron estériles y la razón aparentemente era para que ellos vean que realmente en ese hijo tenían que poner una intención espiritual muy grande, porque había una obra muy grande. Hay personas que no tienen, Dios no les da la posibilidad de tener un hijo. No creo que sea un castigo de Dios, pero evidentemente, como vos decías, o sea, Dios es una herencia a los hijos para Dios. Nosotros cuando tenemos hijos son para Dios, no son para nosotros. Pero para mí es un misterio por qué algunos sí y por qué otros no. Claro, eso siempre va a quedar en incógnita, por qué Dios decide que algunos sí y algunos no, o por qué responde quizás la oración de algunas madres que claman constantemente por tener un hijo y a otras no le responde. De hecho, en la Biblia tenemos algunos casos que sí le respondió, pero no sabemos a cuáles no le respondió. Correcto. ¿Me entiendes? En la Biblia no aparece, pero tiene que haberle no respondido a algunas madres en la Biblia, aunque no aparezcan ahí. Ahora, el problema es que yo pienso que muchas veces hacemos énfasis de que los hijos son un regalo que Dios nos da. O sea, si son un regalo que Dios nos da, que en cierta manera sí, pero si solamente es algo que viene de Dios, aquellas personas que no tienen hijos, entonces es como que Dios lo está maldiciendo, Dios lo está castigando. Claro, y se sienten mal toda la vida. Ese concepto del Antiguo Testamento está equivocado, o sea, porque Dios no castiga con un hijo o no dando hijos. O sea, simplemente quizás deja las cosas naturalmente y quizás cada hijo es un milagro. Posiblemente cada hijo es un milagro. Ahora, ¿por qué Dios no hace con algunos el milagro? Es la gran incógnita. Claro. La gran incógnita. Ahora, si vamos al contexto de todo el Salmo, Dios constantemente le dice, tener algo sin mí no es bendición para ti. Más bien es una vanidad que tú quieres lograr. Es algo para tú enorgullecerte o algo así. En aquel tiempo, en la cultura hebrea, todos los padres querían tener hijos, todos los matrimonios querían tener hijos. Porque si no tenían hijos eran vistos por la sociedad como maldecidos por Dios, como que no eran bendecidos, eran criticados, se sentían humillados. Entonces el hijo era como un trofeo que yo tenía que enseñar. Bueno, de alguna manera también ellos pensaban que podía venir el Mesías a través de un hijo, en la tribu de Judá, por lo menos. Y entonces también estaban con esa expectativa, ¿no? Y había también otra de las cosas que también los hijos formaban parte de un ejército. Entonces, mientras más hijos tenía, más un ejército más grande, ¿no? Claro. Entonces eso se veía después. Si Dios no lo hacía, entonces eran los beneficios sociales, y esos beneficios sociales muchas veces los comparaban como si eran requerimientos de Dios, cuando Dios quizás no estaba exigiendo ni ejércitos, ni estaba exigiendo nada con respecto a los hijos. Exactamente. Estar solo en la paternidad o en la maternidad es como jugar un campeonato de dobles en tenis sin tu compañero.
Esa condición en una persona genera una situación desfavorable que requiere más esfuerzo, desgaste, fortaleza y resiliencia de parte del que experimenta esa situación. Sin embargo, Dios mediante la Biblia da una promesa a toda persona que vive esa experiencia. Él dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, si alguien busca a Dios en sus debilidades, Dios promete que está dispuesto a hacerse fuerte en ellas, con el fin de compensar esa limitante. Esa es la razón que podemos ver en la historia que grandes hombres y mujeres resultaron de hogares monoparentales. Sin embargo, para que esto pueda ser una realidad, las personas que viven esta experiencia deberían reconocer como una verdadera amenaza a los sentimientos de víctima y al deseo de buscar una nueva pareja para mitigar la soledad. Pregunto, ¿el sentimiento de víctima ayuda a una persona que quedó sola con sus hijos o la debilita? ¿Qué te parece? Yo creo que la debilita. Nunca el sentimiento de culpa puede ayudar a una persona a salir adelante, y mucho menos al hijo que va a estar teniendo. El sentimiento de víctima es una de las herramientas más grandes que Satanás utiliza, no solo para debilitar a un padre o una madre que está sola, sino para debilitarnos a todos con cualquier problema. Y otra pregunta que también quiero hacer es, cuando una persona que está sola con sus hijos quiere rehacer su pareja y pone eso como su objetivo principal, ¿se debilita su hogar o se fortalece? Cuando pone el buscar a una pareja en primer lugar antes que a su hijo o antes que la familia que tiene. Como su prioridad en la vida, como dicen, mis hijos necesitan un padre o una madre, así que voy a buscarlo. Y muchas veces hemos visto, bueno, yo quizás estoy respondiendo ya a la pregunta, vemos que estas personas dejan un poco de lado a sus hijos y cuando se ponen de novias de vuelta porque están rehaciendo su vida, es como que entran en un periodo de flores y de... Exacto, una etapa de soltería que el hijo entonces pasa en segundo plano. Exacto, que los hijos pasan a un segundo plano y no se, en vez de esa situación, fortalecer el hogar que ya está afectado por la experiencia pasada, es como que se debilita más. Claro, yo creo que en ese caso el hijo, en vez de ver a la persona que viene, ya sea como un futuro padre o una futura madre, lo va a ver como un enemigo, a una persona que le está quitando la relación con su padre o con su madre. El problema es que muchas veces nosotros, para solucionar nuestros problemas, buscamos estrategias humanas y pensamos que la raíz de nuestros problemas está en cosas que están alrededor nuestro. Y la raíz de nuestro verdadero problema está en nuestra situación espiritual. Y por eso, buscando a Dios, lo más probable es que al poner a Dios en primer lugar me va a dar el equilibrio para saber manejar cómo rehacer mi vida matrimonial en la presencia de mis hijos. Claro, ahora, yo quiero que quede claro esto. No es malo que alguien busque restablecer su relación para o nada. tener otro matrimonio. Pero poner ese deseo por sobre, como si fuera la solución para mi problema de vida, no es correcto. Dios es la solución para todos nuestros problemas. Amén. Un verso que no puede faltar cuando se habla de la responsabilidad de los padres hacia los hijos es Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Sin embargo, este verso es de igual manera uno de los más mal interpretados. Muchos padres ven este verso como una póliza de seguro para la salvación de sus hijos, mientras que ellos cumplan con la parte de llevar a sus hijos a la iglesia cada sábado, mientras que le estudien la lección de escuela sabática, hagan que pertenezcan o participen de las actividades o club de la iglesia y se les haga el culto familiar cada día, no importa lo que pasen en la vida, tarde o temprano, sus hijos volverán a la iglesia o no se irán nunca de ella. El problema con esto es que conozco muchos hombres y mujeres hoy en día que la razón por la cual no se van de la iglesia o han regresado a la iglesia es porque no saben cómo vivir fuera de la cultura religiosa que le enseñaron sus padres, pero no le hayan sentido alguno a Dios y a la religión. Yo te pregunto, ¿qué es lo que quiso decir Salomón en Proverbios 22:6? ¿Tener a nuestros hijos activos en la iglesia o campeones de memorización de la Biblia significa que son salvos? ¿O que tienen una mayor posibilidad de ser salvos? ¿Como padres deberíamos hacer tanto énfasis en crear una cultura religiosa en nuestros hijos? ¿Qué tú crees, Juan? Bueno, justamente es una de las cuestiones difíciles. Nosotros los seres humanos tendemos a cambiar los medios por fines en sí mismos. Y hacemos de la iglesia un fin en sí mismo, de la cultura un fin en sí mismo, cuando eso tendría que ser un medio o tendría que ser un resultado de encontrarnos con Dios personalmente. Y por eso
creo que lo principal es lograr que nuestros hijos tengan un encuentro real con Dios, no con una cultura religiosa. Claro. Ahora, vale la aclaración porque muchas personas piensan que cuando se hablan estos tópicos es porque uno está en contra de la devoción matutina o que el niño estudie la lección o que pertenezcan a actividades, que vayan a actividades de iglesia o que sean activos en la iglesia. Ese no es el problema. No es que nadie esté en contra de eso, sino que pensamos que cuando el niño está involucrado en esas cosas, tiene la salvación garantizada. Y eso sería una salvación por obra. Y la Biblia constantemente dice que la salvación no es por obra, sino por gracia. Tenemos que llevar al niño a una relación con Dios, como tú decías, no a estar involucrado en tantas cosas, sino que las cosas tengan un propósito relacional, pero no por algo, simplemente por hacerlo. Exacto, o sea, la cuestión es que haya una experiencia real con Dios, a través de Jesucristo. Y ese es el problema, a veces hacemos de las actividades de la iglesia nuestro Cristo. Hacemos de la reforma pro salud nuestro Cristo. ¿Están mal las actividades de la iglesia? No. ¿Están mal la reforma pro salud? No. Pero cuando hacemos de eso nuestro Cristo, ahí está el problema. Y a veces le hacemos más daño a nuestros hijos que más bien. Correcto. Porque al involucrarlos en estas cosas, nuestros hijos crecen con esa mentalidad. Es como yo tengo que hacer esto para ser salvo, yo tengo que hacerlo. Y se adaptan a vivir así. Y después no saben cómo vivir de otra manera. Y el que no sepan cómo vivir de otra manera, a veces decimos, qué bueno, mi hijo no puede estar sin ir a la iglesia. Pero no se transforman en sal de la tierra, porque no saben vivir dentro de un lugar que es una cultura que se retroalimenta, pero no saben cómo relacionarse con gente que no es de parte de esa cultura. Y entonces eso genera un problema también, porque la misión termina siendo, una vez que nos encontramos con Cristo, termina siendo lo que alimenta esa relación con Cristo. Así es. Los que venimos de una tradición religiosa tenemos dos alternativas para criar a nuestros hijos. La primera es tratar de evitar riesgos en su educación, haciendo del control, la desconfianza y el castigo las herramientas principales para que ellos tengan una conducta apropiada. Esta forma de crianza genera una dependencia no saludable con los padres o con una institución religiosa, o puede terminar degenerando en rebeldía. La segunda manera de abordar la educación es depositando confianza en nuestros hijos con el fin de que tomen decisiones individuales de acuerdo a la etapa que están viviendo. Para que esto suceda, nosotros como padres debemos estar dispuestos a correr el riesgo de que en alguna o varias decisiones nuestros hijos puedan equivocarse. Si las decisiones de ellos llegan a estar motivadas por el deseo de vivir una vida mejor más que por el miedo a no equivocarse, aprenderán a pensar por sí mismos. Y si llegan a pensar por sí mismos, podrán tener una relación creciente y directa con Dios. Con eso, habremos ganado todo. Ahora vienen las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el control y la disciplina en la educación de nuestros hijos? ¿Qué es más importante, que nuestros hijos se porten bien o que amen a Dios? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos amen a Dios? ¿Y qué efecto puede tener el qué dirán en la educación de nuestros hijos y la paciencia que debemos tener con sus equivocaciones? ¿Qué te parece, Alex? ¿Sabes? Mientras comentabas me venía a la mente, yo creo que como padres, tanto padres antiguos como padres modernos, nos hemos criado con esa mentalidad de que nuestros hijos tienen, para que tengan una correcta educación, tienen que tener una estricta obediencia a todo lo que decimos. Si el hijo no obedece estrictamente todas las cosas que nosotros decimos, va a ser un mal educado. Sin embargo, en la Biblia nunca hay apoyo bíblico para eso. Dios nunca te pide estricta obediencia, por así decirlo, aunque lo interpretemos de esa manera. Dios te pide que seas pensador. Dios estimula el pensamiento humano. Lo hace Jesús cuando vino a la tierra, lo hizo Dios en toda la Biblia. Tenemos que educar a nuestros hijos para que sean pensadores. Constantemente lleva a ese punto, saca ese punto para los hijos. Y una de las cosas que vemos en la Biblia es que Dios permite equivocaciones, por ejemplo en Abraham, en todos los, no es necesario nombrarlo, en todos, menos en Jesús, pero en todos los demás, permite equivocaciones para que aprendan a ser fieles. O sea, para que la obediencia sea el fruto de una decisión personal y no el fruto de un miedo a las consecuencias. O sea, decir, no, me voy a portar bien para que no me pase esto mal. Eso es muy egoísta. Lo que Dios quiere es fidelidad, compañerismo con Él, compañerismo, fidelidad hacia su persona, confianza en que lo que Él pide es lo mejor. Y para eso muchas veces, en nuestro orgullo, nosotros debemos equivocarnos. Dios no nos deja, pero sí Él pretende que aprendamos.
Además, la persona que exige estricta obediencia en cierta manera controla todas las situaciones. Exacto. Ahora, hay otra cosa también. El ambiente muchas veces genera mucho, el ambiente, digamos, eclesiástico, porque muchas veces nosotros estamos preocupados para que nuestros hijos no se equivoquen, no por el hecho que no queremos que se equivoquen, sino por el hecho que decimos, ¿qué van a decir? ¿Y qué van a decir? Entonces, en vez de dejar que ellos aprendan y tener un poco de paciencia, queremos forzar una conducta apropiada para quedar bien en el contexto eclesiástico. De alguna manera, al hacer eso, al forzar conductas en nuestros hijos, sin darnos cuenta, provocamos rebeldía. Claro. Y muchas veces, eso es lo que muchas veces pasa en estos ambientes estrictos. Uno dice, pero ¿por qué todos los hijos de la gente que están en esos ambientes, que están controlando esto, controlándolo, están todos rebeldes? Y justamente es porque muchas veces no nos interesa tanto que nuestros hijos sean fieles a Dios, sino que ni nos interesa que ellos aprendan, sino que lo que nos interesa es quedar bien con el contexto religioso en el cual nos estamos desarrollando. Y lo triste es que a veces nos engañamos hasta nosotros mismos, porque decimos que es para un beneficio de nuestros hijos, cuando realmente lo que estamos siendo beneficiados somos nosotros. Exacto. Delante de las personas. Queremos que ellos sean una vidriera de qué perfectos padres somos, y entonces no queremos permitir una equivocación para que no quedar mal con esa gente que nos admira. Y al final terminamos siendo esclavos todos del contexto en el cual vivimos, y lo único que nosotros debemos ser es siervos de nuestro Dios. Preguntas. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hijos nos sale pródigo? Tomando como referencia la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, ¿qué harías si tu hijo o hija insiste en hacerse un tatuaje o ponerse un piercing o cualquier otra cosa? ¿Qué harías si tu hija sale embarazada sin estar casada y todos en la iglesia se enteran? ¿O qué harías si tu hijo entra en drogas, pandillas o hasta llega a caer preso? ¿Le quitarías a ellos sus derechos como hijos? Bueno, estas son preguntas difíciles que hay que estar en los zapatos de una persona que vive esto. Lo primero que podemos aclarar es que hasta Dios tuvo hijos pródigos. O sea, Dios hizo lo mejor por los ángeles y una tercera parte de los ángeles lo dejó. Eso nos muestra que nosotros podemos hacer lo mejor del mundo por nuestros hijos y así todo, nuestros hijos tomar decisiones equivocadas. Después, ¿qué hacer con un hijo pródigo? Ahí yo creo que tenemos que tomar en cuenta el principio que la parábola misma nos deja. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo le dice a su padre, papá, quiero que te mueras, necesito que me des todo el dinero que me toca a mí, que me corresponde como herencia. ¿Qué hizo el padre? Yo creo que muchos padres hoy en día lo que harían es, tú no eres más mi hijo, te vas a la iglesia, o sea, el dinero es mío, dirían, te vas de la casa. Escúchame, no te puedo dar la herencia porque no me morí todavía, así que no te la voy a adelantar, es ilegal lo que me estás pidiendo. Sin embargo, vemos que este padre hace todo lo contrario, él simplemente divide sus bienes y acepta como que su hijo lo ve muerto. Y para él aceptó que su hijo lo ve muerto y se murió. Ahora, hay una cosa interesante, que el padre no le permite al hijo despilfarrar los bienes en su casa. Está interesante eso, nunca había pensado en eso. O sea, si el hijo quiere despilfarrar los bienes, él le dice, está bien, yo te lo doy, no hay problema, pero no acá. Pero sin embargo no le puso ningún tipo de limitación al dinero, porque por ejemplo hoy en día pudiéramos decir, tienes una tarjeta acá con tanto dinero, tienes solamente un límite de gastar en esto o algo así. Él le dio todo lo que le respondiera y lo gastó de la manera que le dio libertad absoluta, o sea, responsabilidad sobre lo que él estaba pidiendo. Ahora, lo interesante es que el padre no permite que el hijo despilfarre en la casa. El hijo se va porque sabía que delante del padre no podía hacer eso, pero el padre todos los días está allí para que el hijo vuelva. Ahora, ¿cómo llevamos eso a nuestra vida real ahora? Si tu hijo viene y te dice, o un hijo de nuestro viene y nos dice, papá, yo quiero hacerme un tatuaje, y insiste, tiene la edad, es mayor de edad, pero vive con nosotros todavía, quiere hacerlo, ¿cómo actuar en ese sentido? Tendría que llegar a eso y espero, o sea, quizás algún día tenga que... Sabes, una vez escuché a alguien decir, y creo que yo me uno con esa reflexión, con ese punto de vista. Él decía, muchas personas han muerto por hacer un tatuaje. Un tatuaje puede ser algo tan malo que si se hace mal hecho, te puede infectar todo un brazo, depende de donde te lo hagas, y te puede dañar, o sea, te pueden mutilar una parte de tu cuerpo por un tatuaje mal hecho. Entonces él dice, yo creo que como padre, o sea, uniéndose al principio de la parábola del hijo pródigo, el principio que Dios presenta ahí, como padre yo tendría que buscar entonces el mejor lugar donde hagan tatuaje, la mejor persona que lo haga, e ir con mi hijo y estar presente con él y cerciorarme de que el tatuaje que él se quiere hacer le salga bien hecho y por lo menos que su brazo no quede infectado, si se lo quiere hacer en el brazo.
Nunca lo había pensado. Son Es difícil. decisiones difíciles, Sí. pero si debemos a ver, eso es lo que hace Dios. Cuando tú tomas una decisión y quieres hacerla en contra de la voluntad de Dios, Dios no te da la espalda y te deja que tú la hagas solo. Él va contigo. Pero con el hijo pródigo no fue hasta el lugar donde... No lo vemos en el hijo pero pródigo, pero no lo dejó cuando- emocionalmente. Exacto, no lo dejó emocionalmente. Quizás físicamente no podía estar con él en ese momento despilfarrando todo el dinero. Pero sin embargo con Jesús vemos que el Padre estuvo con Jesús en la cruz. Sí, sin Jesús duda. estaba cargando el pecado del mundo, estaba prácticamente virando su cara a la rebeldía, el pecado estaba virando la cara o estaba dañando la relación con el Padre. Sin embargo, el Padre no dejó de estar presente con el Hijo ahí. No. En todo Cuando momento. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era lo que Jesús sentía por el pecado, pero no era que Dios lo había desamparado. Que es lo que nosotros sentimos cuando pecamos, que Dios nos desamparó. Posiblemente, si el Hijo, y esto es una cosa, si el Hijo, el Padre hubiera ido con el Hijo al lugar, el Hijo hubiera sentido que el Padre estaba lejos igual. O sea, Exacto. porque la cuestión no es si estoy en la presencia de lo que mi hijo hace o no, sino que es la separación emocional que genera el pecado. Tanto de Dios como cuando, por ejemplo, nuestros hijos van en contra de algo que está establecido en nuestro hogar, que es para bien, pero ellos deciden ir en contra. Por más que estemos con ellos van a sentir que están en contra nuestro o que nosotros estamos en contra de ellos por el hecho de que ellos están desafiando algo que es para el bien de ellos. Ahora, yo creo que lo que Dios nos hace sentir a nosotros es, nosotros somos hijos. No importa el camino que querramos tomar, seguimos siendo hijos. La decisión de no ser hijo es nuestra, pero nunca es de Él. Nunca de Él. Él nunca te retira el derecho como hijo. Tú renuncias a Él como persona, pero Él no te lo quita. Entonces, nosotros tenemos que hacerle claro a nuestros hijos que siempre van a ser nuestros hijos, a pesar de las malas decisiones que tomen en su vida. Correcto. Ellos siempre van a contar con nuestro apoyo, siempre van a contar con nuestro cuidado, con nuestro amor. Nunca lo van a perder, a pesar de las decisiones que tomen equivocadas. Es darle la seguridad de nuestro amor incondicional, como dice Romanos, que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Nuestros Exacto. hijos tendrían que tener la seguridad que no va a haber nada que los separe de nuestro amor también. Así es. Llegamos al final y tenemos la conclusión en 5 puntos. Primero, todas las personas sin hijos pueden llegar a ser padres. No es padre el que genera biológicamente a un niño, sino aquel que se responsabiliza de la formación de alguien. Segundo, si tú eres un padre solo, Dios te puede dar tanto éxito en la educación de tus hijos como en aquellos que formaron un matrimonio. Solamente debes hacer de Dios tu fortaleza. 3. No han tenido éxito en la educación de sus hijos aquellos que tienen sus hijos activos en la iglesia, sino aquellos que tienen hijos que aprendieron a depender de Dios. 4. Para tener éxito en la educación de nuestros hijos, debemos estar dispuestos a correr el riesgo de que se equivoquen con tal de que aprendan a pensar por sí mismos y estar siempre junto a ellos para ayudarlos y mostrarles, por nuestras actitudes, cómo es Dios. Y 5. Un hijo pródigo puede ser la bendición que Dios permite a un padre que es pródigo y que todavía no se ha dado cuenta. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que si siempre quieren mantenerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo de una manera bien sencilla y bien fácil. Solamente vean nuestra página de Facebook, o nuestra página de YouTube, o nuestra página web, sucasachurch.org. Y ahí podrás enterarte de todas las cosas que estamos haciendo. Incluso te van a llegar notificaciones de los próximos eventos. Ahora, si quieres ir también puedes hacerlo en nuestro app. Y ahí vas a tener todos los eventos que nosotros tenemos. Y si vas a la lección de que dice Pastor, vas a encontrar ahí todos los detalles y las notas de la lección con las preguntas y todo para compartirlo en tu clase. Así que ya tú sabes, si te gustó el tema de hoy, compártelo con tus amigos.